de otra de las profesoras de la cátedra, de Florencia Bolero, que es más especializada en el tema de los títulos de crédito, y a lo mejor a ustedes les interesa escuchar otro punto de vista o algunas cuestiones que pueden también ayudarles con esa última unidad, que suele ser una unidad que, como es la última, en todos los programas siempre la última unidad es como que no se da tan puntualmente y uno ya llega cansado, y bueno, entonces hay algunas cuestiones eh, que no resultan tan puntuales y específicas como el desarrollo de otras unidades, ¿no? Además, siempre somos mucho menos cuando terminamos el programa. Siempre pasa más o menos lo mismo, quedan muy pocos. Así que bueno, es un aporte más que también les puede servir, ¿eh? Así que en todo caso después yo lo comunico por el aula virtual, cuál es el día y la hora. Posiblemente sean 2 días lunes, así que bueno, en todo caso ustedes evalúan. Creo que el horario es de 3 a 5, de 15 a 17 horas, así que en todo caso ustedes lo evalúan, y si pueden conectarse también está bueno, porque les va a aportar más elementos con respecto a esa unidad. Bueno, muy bien. Sí, por eso lo voy a publicar. Hablo con ella y después les publico el link también, para que en todo caso ustedes, si quieren, se puedan unir a ese link y escuchar esas clases. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver una ley especial. Ya algo de eso habíamos empezado a ver, el tema referido al contrato de transporte multimodal de mercaderías, que también tiene que ver con un modo especial y particular de transporte. Recuerden ustedes, en este sentido, que hay una diferencia que creo que ya la había dicho en su momento. Fíjense que no es lo mismo el transporte multimodal, incluso en el programa está, no es lo mismo el transporte multimodal de mercaderías que el transporte combinado. La diferencia, creo que había llegado a decirse en la última clase, la diferencia fundamental está dada que en ambos casos, tanto en el transporte combinado como en el transporte multimodal de mercaderías, la característica es que se hace el traslado de productos, bienes, mercaderías o animales a través de diferentes medios de porteo hasta llegar al lugar de destino. Es decir, se utilizan, por ejemplo, un medio de transporte como puede ser un camión para un trayecto, otra parte un barco para cruzar un río, y quizás otra parte en ferrocarril, por ejemplo, por mencionarlo. Hasta allí hay coincidencia entre uno y otro. La diferencia tiene que ver con el operador. El operador puede ser o no porteador. El porteador es el empresario de transporte, el transportista, básicamente, ¿no? La característica es que suele, en el transporte combinado, cada operador se hace cargo y celebra un contrato distinto y diferente en relación a cada medio de transporte. O sea, en el caso del transporte combinado habrá varios operadores que celebren contratos diferentes con el expedidor, que era el cargador, haciéndose cada uno de ellos responsables de acuerdo al medio de transporte que tenga a su cargo.
y firmando un contrato diferente. En cambio, no sucede lo mismo con el transporte multimodal de mercaderías. Y como yo les decía, vamos a anotar el número de la ley. El transporte multimodal de mercaderías tiene una ley puntual y específica que lo regula, la 24.921. En este caso, la característica fundamental vamos a anotar 2 o 3 cositas. Para que ustedes lo entiendan mejor también. Algunas cuestiones que tienen que ver con el contrato de transporte multimodal. Primero, entonces, el contrato de transporte multimodal básicamente se caracteriza y consiste porque hay un expedidor que es la persona que contrata con el operador de transporte multimodal el traslado de una carga de bienes, productos, mercaderías o incluso animales de un lugar a otro para que se realice a través de diferentes medios de porteo. Cuando hablamos de medios de porteo nos referimos básicamente a medios de transporte, diferentes medios de transporte, ¿no? Como les decía recién, puede ser una parte terrestre a través de un camión, lacustre a través de un barco o fluvial cuando hay un río, aéreo a lo mejor, ferrocarril, etcétera, ¿no? La característica es entonces de que en este caso puntual y concreto hay un traslado de bienes, productos, mercaderías, incluso animales, como les decía recién, a través de diferentes medios de transporte, ¿no? Para llegar al lugar de destino. El contrato lo celebra el expedidor con el operador de transporte multimodal. El operador de transporte multimodal puede ser el porteador, es decir, el transportista o no. Pero la característica es que hay un solo contrato. El operador de transporte multimodal es el que se hace responsable del traslado desde la recepción hasta la entrega de esos bienes, productos o animales que se transportan de un lugar a otro. Es el único responsable, independientemente de los transportistas y de los medios de transporte utilizados. Y además se paga un único flete. Esta ley, la 24.921, establece en su artículo primero que se va a aplicar al transporte multimodal de mercaderías que se realice dentro del ámbito de nuestro territorio nacional
incluso al transporte multimodal de mercaderías que se realice de manera internacional, siempre y cuando el lugar de destino sea nuestro país. O sea, se aplica tanto al transporte nacional, cuando el traslado no sale de los límites de nuestro país, como también al transporte internacional, en los casos en los cuales el destino final está dentro del ámbito de nuestro territorio. Y siempre, vamos a ver ahora, cuando existan diferentes medios de porteo. Al menos tiene que haber dos medios diferentes de porteo, dos medios diferentes de transporte. Recuerdo y vuelvo a reiterar, hay solo un operador, que es el que emite un documento único para toda la operación de traslado, ¿no? Un solo documento. Es quien percibe el flete, es un único flete, y además de eso, asume la responsabilidad por el cumplimiento de ese contrato hasta la finalización del mismo. Cuando hablamos de diferentes medios de porteo, fundamentalmente nos referimos a diferentes modos de transporte, diferentes medios que son utilizados para transportar de un lugar a otro esas mercaderías, bienes o productos. Como les dije anteriormente, puede ser vía acuática, vía aérea, terrestre, por ferrocarril, etcétera, ¿no? Entonces, las partes son el expedidor. Cuando hablamos de expedidor, básicamente nos referimos a lo que en el código se refiere al cargador. Es la persona que lo que hace es contratar, en este caso con el operador, celebra un contrato de transporte multimodal, encomendando que se traslade las mismas de un lugar a otro y por diferentes medios de transporte. No es lo mismo el expedidor que el consignatario. La ley llama consignatario a la persona que está facultada para recibir las mercaderías, que puede coincidir o no con el destinatario. Puede o no coincidir con el destinatario. Puede ser que el destinatario sea una persona diferente del consignatario. Puede ser que el consignatario sea quien recibe las mercaderías, pero el destinatario final sea otra persona, a quien realmente se están enviando las mercaderías, a partir de lo que se pueda llegar a disponer en las condiciones contractuales, ¿no?, que se den. Así que básicamente tengan en cuenta esa diferencia, no se confundan. El expedidor básicamente es lo que sería en el código el cargador, la persona que celebra un contrato con el operador y de esa manera se encomienda el traslado de las mercaderías de un lugar a otro. Es una característica también dentro del ámbito del transporte multimodal de mercaderías la existencia de lo que se denominan estaciones de transferencia o interfaces. Cuando uno habla de este tema de estaciones de transferencia o de interfaces, básicamente se refieren a instalaciones que están debidamente adecuadas para, a través de equipos puntuales y específicos, manipular los bienes que se transportan. Estas interfaces son lugares puntuales y específicos donde las mercaderías de alguna manera quedan depositadas durante un tiempo
específico para continuar con el viaje a destino, básicamente. Por eso cuando se habla de estación de transferencia o interfaces, se puede hablar de estaciones o lugares como puertos fluviales, puertos lacustres, depósitos fiscales, almacenes, determinados lugares de un aeropuerto, etcétera, ¿no? Es un lugar donde de alguna manera básicamente se produce la transferencia de esos bienes, productos que se van a transferir. Es un lugar de convergencia de diferentes medios de transporte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Convergen diferentes modos de transporte y es allí, en este lugar donde está la estación de transferencia o interfase, donde se produce el traslado de esas mercaderías, bienes o productos de un medio de transporte a otro, para continuar hasta, bueno, el destino final, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí existen, como les decía recién, equipos que son indispensables y necesarios para realizar la manipulación de cargas, los embalajes que sean convenientes, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la manipulación de esas mercaderías, bienes o productos que son trasladados de un lugar a otro. Esos son algunos de los términos utilizados por la ley. La característica que hay que mencionar también en cuanto al transporte multimodal de mercaderías, que el elemento probatorio fundamental de la existencia de este contrato es lo que se denomina, como les puse allí en el chat, el documento de transporte multimodal. Es lo que sería la carta de porte en el contrato de transporte, de alguna manera, ¿no? Acá en el transporte multimodal se denomina documento de transporte multimodal. Y es obligación de que el operador del transporte multimodal emita este documento dentro del término de las 24 horas de haber recibido la mercadería. Por supuesto, este es un elemento probatorio fundamental de que se ha celebrado este contrato de transporte con las características propias. Se puede, como sucede con la carta de porte, emitir a la orden de manera nominativa o al portador, y de esa manera también será transferible con las formalidades que correspondan. Ese documento de transporte multimodal deberá tener la firma del operador o de una persona que él autorice en su lugar y lo haga a su nombre. Y además deberá estar registrado en el registro de operadores esa firma, ¿no? Por supuesto, deberá estar registrada en el registro de operadores de transporte multimodal. Es un registro donde se lleva un control básicamente de lo que tiene que ver con las firmas de estos documentos que prueban la existencia del contrato por parte del operador, ¿no? Entonces, la característica es que quien detenta el documento de transporte multimodal puede disponer de las mercaderías hasta que lleguen al lugar de destino. Esto es durante el viaje y también cuando las retiren, ¿no? En cuanto a las responsabilidades, después ustedes pueden ver la ley más detenidamente, pero básicamente lo más importante es esto, ¿eh? No es necesario que sepan puntillosamente toda la ley,
lo que se les pide es que sepan las características más importantes y fundamentales de la misma, ¿no? La responsabilidad del operador de transporte multimodal comienza a partir del momento en que recibe la custodia de las mercaderías o los bienes que tenga que transportar. Cuando hablamos de custodia, es decir, la posesión, a eso se refiere, ¿no? Cuando se le entrega de manera efectiva esas mercaderías o bienes que tiene que transportar. Entonces es a partir de ese momento que comienza la responsabilidad por parte del operador de transporte multimodal. También la ley establece que no solamente será responsable de la conservación y de evitar daños con respecto a esos bienes o productos que se vayan a transportar, sino que también la responsabilidad se extiende a todos los empleados que dependan de él, y por lo tanto, desde ese punto de vista, el operador será responsable de cualquier tipo de pérdida, daño o deterioro, pérdida, daño o deterioro que sufran estas mercaderías desde el momento en que las recibe en custodia hasta el momento en que realiza la entrega efectiva de las mismas. Tengan en cuenta también que, como les decía, el documento de transporte multimodal de alguna manera equivale a lo que es la carta de porte aquí. Por lo tanto, básicamente el operador, para poder eximirse de algún tipo de responsabilidad cuando recibe la mercadería en malas condiciones, o con defectos de embalaje, mal acondicionada o lo que fuere, debe dejar constancia de este punto en el documento de transporte multimodal. Caso contrario, deberá ser responsable y reparar las consecuencias cuando esto no es debidamente asentado en ese documento. Se entiende que recibió en ese caso las mercaderías, bienes, productos, lo que fuere, en buen estado, debidamente embalados, debidamente acondicionados, y por lo tanto él será responsable. Por eso es importante que el operador de transporte multimodal de alguna manera controle, especifique y detalle cómo recibe esos bienes, productos o mercaderías, para que en todo caso no se le reclamen por pérdidas, deterioros o alteraciones que puedan sufrir esos bienes transportados, ¿no? Esto es importante también resaltarlo y destacarlo. No difiere de lo que hemos visto ya en la clase pasada con respecto a la carta de porte. Recuerden ustedes que en ese caso el transportista también tenía que dejar constancia de cómo recibía la mercadería, y si no decía nada, se presume de que la había recibido de manera conveniente, bien embalada, sin daños, pérdidas, deterioros, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener presente esa situación, porque depende la responsabilidad del operador de transporte multimodal, lo mismo que del transportista, ¿no? En el tema del Código Civil y Comercial. También en relación al plazo de la entrega de las mercaderías o productos, el operador de transporte multimodal debe respetar el plazo o término convenido y será responsable de los retrasos y de los daños y perjuicios que ocasione. Incluso la ley establece en algunos de sus artículos que se entiende que el operador ha perdido las mercaderías, bienes o productos transportados si pasan más de 90 días sin que las entregue al destinatario, más de 90 días desde la fecha que se ha estipulado la entrega de la misma, ¿no? Perdón, profe, si se pasa esos 90 días. Si ha pasado más 90 días desde la fecha
de expiración del término del plazo que se ha convenido, se entiende que la mercadería se perdió en su totalidad. Ah, listo. Gracias. Claro, y en ese caso, por supuesto, podrá ser demandado reclamándosele los daños y perjuicios que sean pertinentes, ¿no? Esto lo establece la ley. El artículo, no me acuerdo el número de artículos, pero 18, bien. Bien, 18, gracias, gracias. Sí, gracias. Bueno, exactamente, 18. En cuanto a la cuantía de indemnización, bueno, esto dependerá mucho del precio que tengan las mercaderías en el momento en que debieron ser entregadas. Básicamente se tendrá en cuenta cuál es el monto o la evaluación de esas mercaderías en el momento en que se debió haber producido la entrega, conforme a lo establecido y convenido en el documento de transporte multimodal, ¿no? Sí, 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 lo que pasa que, bueno, en el artículo 18, a ver, léelo, no me acuerdo exactamente qué dice. No, está bien, por favor, no, no hay problema, no hay problema. Claro, el que puede dar por perdida definitivamente las mercaderías luego de transcurridos el término de 90 días que yo les decía puede ser el consignatario o el destinatario, ¿no? Perdón, el expedidor o consignatario. El expedidor es el que celebra el contrato para, digamos, lo que equivale al cargador en el contrato de transporte regulado por el Código Civil y Comercial, celebra el contrato con el operador, ¿no? Y el consignatario es la persona que va a recibir los bienes, que puede coincidir o no con el destinatario. Usualmente coincide, pero puede ser que no sea el destinatario final. Puede ser que haya una persona que va a recibir en el lugar de destino y luego se lo entrega al destinatario. Esa es la diferencia que hace. Bueno, creo que, a ver si hay alguna cosita. Les quería mencionar también, y esto tiene que ver con la responsabilidad, y es análogo a lo que de alguna manera también se dispone en nuestro Código Civil y Comercial. Son nulas las cláusulas que determinan básicamente una exoneración de responsabilidad de parte del operador. Cualquier cláusula que determine o indique que el operador no es responsable por pérdidas, daños o deterioros de las mercaderías recibidas, se entienden que son nulas, ¿no? Esto también está expresamente, es el artículo 31 de la ley, está también especialmente establecido. Cualquier tipo de exoneración o limitación de responsabilidad se considera nula. Lógicamente también existe un deber de información por parte del expedidor en cuanto a la mercadería que va a ser transportada. En todo caso, si la mercadería tiene algún tipo de
tiene la posibilidad de producir algún tipo de peligro, debe comunicarlo al operador para que tome los recaudos que sean pertinentes en ese sentido. Muchas veces las mercaderías o productos que se transportan pueden llegar a ser peligrosos, entonces en esas circunstancias existe una obligación de información, un deber de información por parte del expedidor al operador para que lógicamente se evite cualquier tipo de daños, perjuicios y se tomen las medidas que sean pertinentes para que se evite justamente la posibilidad de producir esos daños y perjuicios, ¿no? Bueno, estos son algunos de las cuestiones más importantes que tienen que ver con el tema de el transporte multimodal de mercaderías. Básicamente lo más importante de esta ley 24921 que hemos visto y desarrollado ahora. Con esto estaríamos terminando de ver lo que es la unidad de transporte, por lo menos los aspectos más importantes y más centrales de esa unidad. Tengan en cuenta básicamente el Código Civil y Comercial, tengan en cuenta esta ley y hay también material que está subido al aula virtual que les puede servir para estudiar, lógicamente. Todo esto se los recomiendo también que lo lean. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Escucho, sí, Agustina. dos consultas tengo. Sí, La cláusula que dice que el operador no puede eximirse de la responsabilidad es el artículo 31. sí, el Y 31 de la ley. Y después, entonces la diferencia en el transporte combinado es que acá en el multimodal actúa un solo operador y tiene la responsabilidad, digamos, él solo, De y en el inicio a fin. otro, digamos, son varios y es por tramo que tienen la responsabilidad, algo así sería. Es así, tal cual. En el transporte multimodal hay un solo operador que es el responsable desde el comienzo del contrato hasta que se entrega al destinatario o consignatario la mercadería transportada. Es el único responsable, se paga un solo flete a este operador y es quien responde y organiza y coordina los diferentes medios de porteo que son indispensables para que esas mercaderías puedan llegar al lugar de destino. En cambio, en el transporte combinado la diferencia es que hay múltiples operadores que son responsables, cada uno de ellos, se celebra un contrato con cada uno de ellos cobra también un flete y por supuesto la responsabilidad recae en todo caso en cada uno de esos transportistas, ¿no? Genial, muchas gracias. Esa es la diferencia fundamental. Exacto. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver el tema del programa. Garantía ya, ustedes vieron con el profesor Rienzi las garantías, la unidad de bancos y seguros, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Bueno, bárbaro. ¿De alguna de esas tres unidades tienen alguna duda, alguna pregunta o algún punto en particular que no hayan entendido o alguna dificultad que hayan encontrado? Fíjense si tienen ahí el programa. En todo caso, hacen las preguntas que crean convenientes. Quedarían las dos últimas unidades, que son derechos industriales o derechos intelectuales, el tema que tiene que ver con las patentes, marcas, modelos, diseños industriales, todo lo que tiene que ver con algunos aspectos de la ley de erradicación de capitales extranjeros,
y la transferencia de tecnología, entre otras cuestiones, ¿no? Y la última unidad, que tiene que ver con los títulos valores, básicamente letra de cambio, cheque, pagaré, aval, y las cuestiones que tienen relación con estas, con este título, ¿no? Fíjense si tienen alguna duda, alguna pregunta. El tema de productor de seguros, que creo que Mirta había preguntado algo del tema ese, ¿no? Sí, hay un registro. Básicamente lo importante también ahí es saber que el promotor de alguna manera es un auxiliar de la actividad aseguradora, ¿no? Desde ese punto de vista lo que hace es formalizar e intervenir en la celebración de contratos de seguros, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad, básicamente el tema de la responsabilidad tiene que ver con el pago de la póliza. Ustedes saben que la póliza es es el elemento probatorio característico de que existe un contrato de seguro, ¿no? La póliza tiene que ser, la formalidad requerida es que sea hecha por escrito, y en la póliza se establecen las llamadas condiciones generales y condiciones particulares de cada contrato. Las condiciones generales tienen que ver con la referencia a disposiciones que tienen, que están referidas a una rama del seguro determinada, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil o el seguro de vida o el seguro de accidentes personales, etcétera, ¿no? Cada rama aseguradora tiene ciertas condiciones generales que de alguna manera hace posible la existencia del contrato de seguro. En realidad, ustedes saben, el seguro, lo mismo que todo lo que tiene que ver con la actividad bancaria y lo mismo que tiene que ver con todo lo que se refiere al mercado de capitales, en general estamos en el ámbito del derecho comercial donde hay una presunción de onerosidad legítima y la posibilidad de obtener una rentabilidad o beneficio de las operaciones que se vayan a ir celebrando. Entonces, básicamente la actividad aseguradora tiene un objeto de obtener ciertos beneficios y ciertas ganancias, ¿no? Por supuesto que todo esto depende de un estricto control estatal también. Pero antes de ir a eso, les decía, no me quiero ir del tema, de que muchas veces, ustedes saben que dentro del ámbito del contrato de seguro hay 3 elementos esenciales que son, en lo que se refiere específicamente al contrato de seguro, que son los elementos característicos: interés, riesgo y precio, ¿no? El interés tiene que ver con la relación susceptible de valoración económica entre un bien, entre una persona y un bien o una cosa. Es decir, si alguien asegura algo es porque tiene algún interés en asegurar. Ese bien que se trata de asegurar, existe, sobre ese bien que se trata de asegurar, existe algún valor, ¿no? Alguna valoración. No se asegura aquello sobre lo cual uno no tiene ningún tipo de interés. Entonces, básicamente el interés es uno de los elementos esenciales. El otro elemento esencial para que exista contrato de seguro es el riesgo, que es la posibilidad de que exista un acontecimiento futuro e incierto y que se produzca efectivamente alterando o produciendo un daño sobre ese interés asegurado.
Y finalmente el precio, que es la contraprestación que recibe la compañía aseguradora por asumir ese riesgo. Entonces, estos tres elementos, interés, riesgo y precio, son elementos esenciales del contrato de seguro. La contraprestación que paga el tomador de seguros, que usualmente coincide con el asegurado, suele ser el mismo, puede que en alguna circunstancia no, específicamente en el tema que tiene que ver al contrato de seguro de vida, pero básicamente coincide el asegurado con el tomador de seguro. El tomador es el obligado al pago de la prima, ¿no? Muchas veces la prima no se paga en la sede de la compañía aseguradora, sino que se paga al promotor. En ese caso, la jurisprudencia muchas veces ha sucedido que el promotor del contrato de seguro recibía el pago de la prima y tardaba en rendirla a la compañía aseguradora y se producía el siniestro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esa circunstancia, en ese caso puntual y preciso? Bueno, básicamente la jurisprudencia sostuvo de manera unánime de que cuando el tomador de seguros había pagado puntualmente la prima correspondiente al promotor, es como si le hubiera pagado directamente a la compañía aseguradora y correspondía la cobertura por parte de la compañía aseguradora si se había producido el siniestro, si se había ocasionado el daño que había asumido la propia compañía aseguradora, ¿no? Entonces, la figura del promotor no solamente es la de representar de alguna manera a la compañía aseguradora, sino también la de recibir los pagos, la de recibir las denuncias. Recuerden ustedes que dentro del ámbito del seguro existen cargas y obligaciones. Las cargas tienen que ver con esa obligación que se impone por parte de la ley o por parte del contrato que se celebra para cumplir determinada conducta, y si esa conducta no es cumplida en debido tiempo, se pierde el derecho que se obtenía a partir del contrato que se celebró. Dentro de las cargas, recuerden ustedes que tenía el asegurado, era la de denunciar la ocurrencia del siniestro dentro del término de 72 horas de que el mismo se haya producido. También lo que se denominaba la carga en relación al salvataje. Desde este punto de vista, evitar mayores daños, realizar todo lo que estaba a su alcance para que el siniestro produzca el menor daño posible sobre el bien que estaba asegurado. Si, por ejemplo, se está hablando de un contrato de seguro de responsabilidad civil y de seguro automotor y el auto se empieza a prender fuego, no tirarle querosén, sino que tratar de salvarlo de alguna manera utilizando los elementos que sean pertinentes para extinguir el fuego, ¿no? Básicamente eso se refiere. Por supuesto que también hay excepciones, por ejemplo, en caso de accidente, donde hay una vida humana en juego, si hay que destruir el auto o cortarlo por la mitad para sacar a una persona que está en el auto, dentro del auto y no se la puede sacar, en ese caso, lógicamente, ni se duda, ¿no? Pero la obligación del salvataje quiere decir que no exista una intencionalidad de parte del tomador de seguro o asegurado de incrementar los daños que se han producido a partir de la ocurrencia del siniestro. Y existe también una relación estrecha entre el riesgo que asume la compañía aseguradora y el precio que se paga. Por supuesto, a mayor riesgo, mayor será la prima que se tenga que pagar. Básicamente de eso se trata. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar
un auto para uso familiar, haciendo a lo mejor 100 kilómetros cada 2 semanas, que utilizar un vehículo por parte de una empresa que hace 700 kilómetros por día, ¿no? Viajando de un lugar a otro, etcétera. Por supuesto, ahí el riesgo es diferente. No es lo mismo una persona que trabaja diariamente en una oficina que aquella persona que hace su trabajo limpiando vidrios externos de rascacielos a, qué sé yo, 50 metros, ¿no? Entonces, en ese caso, si uno contrata un seguro de vida, el costo también será diferente porque la asunción del riesgo por parte de la compañía aseguradora no es igual en uno y en otro caso, ¿no? Bueno, con esto que les quiero decir, básicamente que los elementos que forman parte, los elementos esenciales que son específicos del contrato de seguro, interés, riesgo y precio, tendrá que ver y analizarse en cada caso en concreto. El contrato de seguro es la póliza que se tiene que realizar y formular por escrito, tiene una parte donde se contienen las disposiciones generales y una parte de las disposiciones particulares. Dentro de las disposiciones generales, les decía hace un ratito, tiene que ver con el ramo de que se trata y son uniformes para todo ese ramo del seguro. Y en cuanto a las disposiciones particulares, lo que estamos fundamentalmente diciendo es que en esas disposiciones particulares lo que se identifica es a cada tomador de seguro en particular, cuáles son los bienes a que se aseguran, identificándolos de manera puntual y específica y disponiendo a lo mejor algunas cuestiones puntuales en referencia a ese contrato de seguro en particular. Básicamente, en general, el contrato de seguro es un contrato donde de alguna manera se tiene en cuenta a través de cálculos matemáticos y estadísticos la posibilidad de que un determinado siniestro pueda llegar a producirse o pueda llegar a ocurrir, ¿no? Entonces es a partir de esos cálculos matemáticos, estadísticas, etcétera, que se elabora un índice y por supuesto una probabilidad respecto a la posibilidad de que exista un determinado contrato de seguro, ¿no? Y esto tiene que ver con la rentabilidad también de la compañía aseguradora, ¿no? Que yo les decía anteriormente, esto es un negocio, por lo tanto, básicamente, al ser un negocio, la compañía aseguradora también busca obtener una rentabilidad, un beneficio, ¿no? Bueno, esto que les estoy diciendo tiene que ver con algunas cuestiones más bien genéricas, nada puntual de lo que es el contrato de seguro. Tengan en cuenta también, seguro lo habrán visto, desde ese punto de vista, la actividad aseguradora, lo mismo que sucede en el ámbito del mercado de capitales y en el tema de bancos, tengan presente de que existe un control estatal bastante puntual y específico. Aquí el Estado lo que quiere hacer es controlar de alguna manera masas críticas de dinero, masas que son muy importantes y donde derivan parte del ahorro público. Cuando uno habla de los bancos, está hablando de los depósitos de la totalidad de la población en general, ¿no? Entonces, de alguna manera el Estado controla, interviene y regula en todo lo que puede este sistema. Lo mismo sucede en el mercado de capitales, donde hay una captación de ahorro público muy importante a través de las empresas que emiten títulos para obtener una financiación a mediano o largo plazo. Y lo mismo sucede con el tema de seguros, ¿no? Las compañías aseguradoras tienen y manejan una masa muy importante de dinero
que tiene que ver con los contratos de seguros y las pólizas que han celebrado con sus clientes, y por lo tanto debe existir un control estatal al respecto. En los tres casos, bancos, mercados de capitales y también en el tema de seguros, existen órganos de control que son entidades autárquicas del Estado Nacional y que tienen idénticas funciones, cada uno en el ámbito que corresponde. Básicamente son órganos que ejercen la actividad de control, el poder de policía, tienen facultades para dictar resoluciones, reglamentaciones y disposiciones respecto de cada tema puntual. También tienen posibilidades de solicitar y requerir informes, realizar investigaciones. En definitiva, son actividades muy parecidas las que tienen estos tres órganos. En el caso de los bancos, es el Banco Central de la República Argentina. En el caso del mercado de capitales, es la Comisión Nacional de Valores. Y en el caso de la actividad aseguradora o del seguro, es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si ustedes se fijan, las funciones y atribuciones son muy parecidas en los tres casos, ¿no? Son entidades autárquicas, dependen del Estado, y de alguna manera lo que hacen, por supuesto, es seguir las políticas dictadas, las políticas económicas dictadas por el gobierno en ese momento, ¿no? En el ámbito del seguro también vale la pena mencionar que hay otro órgano que se denomina Consejo Consultivo del Seguro. Consejo Consultivo del Seguro. Esto está en la ley 20.091. En esta norma, además de la regulación que se realiza respecto de la Superintendencia de Seguros de la Nación, también se regula a este órgano, reitero, Consejo Consultivo del Seguro, que tiene 5 integrantes. Y que representan a cada uno de los sectores que conforman las compañías aseguradoras. ¿Se acuerdan cómo se pueden constituir las compañías aseguradoras? ¿Qué forma jurídica pueden adoptar? El artículo 2 de esa ley dice que pueden ser sociedades anónimas, cooperativas o mutuales. Bien. Dice que las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos tienen que ser de los tipos indicados anteriormente, o sea, SA, cooperativas o mutuales. Bien. Y dice los organismos El Estado. institucionales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. Bien, o sea, esas son las formas que pueden adoptar las compañías aseguradoras, básicamente, ¿no? Entonces, este Consejo Consultivo del Seguro representa a cada uno de estos sectores establecidos en el artículo 2 de la ley, ¿no? Lo que hace básicamente, como el término lo indica, ¿no? Consejo Consultivo del Seguro, básicamente es asesorar
asesorar a la Superintendencia de Seguros de la Nación en todo lo que tiene que ver con proyectos de normas, leyes, resoluciones relativas a esta actividad. Proponer cambios, mejoras, participar de actividades que tienen que ver con este tema, entre otras cuestiones, básicamente, ¿no? Simplemente mencionarlo, tener en cuenta que hay también un órgano consultivo, donde de alguna manera también se delibera, se discute y se llevan las inquietudes de cada uno de los sectores que conforman el tema asegurador. También tengan en cuenta que las compañías aseguradoras no pueden ser declaradas en quiebra. Esta es una característica también puntual. Por esta ley, la ley 20.091 establece que las compañías aseguradoras pueden ser disueltas y liquidadas, pero no pueden ser declaradas en quiebra. También en cuanto, simplemente no es necesario que tengan, que lo sepan puntualmente, pero la ley establece, la 20.091, que el cierre del ejercicio anual es en junio de cada año. Vieron que muchas empresas y organismos cierran a fin de año, ¿no? El 31 de diciembre. Bueno, acá es a mitad de año, en junio. Y se tiene que dar a publicidad este tema. Esta ley también regula lo que tiene que ver con el reaseguro, que, digamos, básicamente existen 3 niveles de seguro. El seguro propiamente dicho, el que estuvieron viendo con el profesor Rienzi. El reaseguro, que es un seguro del seguro, o sea, las compañías aseguradoras a su vez aseguran de manera homogénea las diferentes ramas de los seguros que le han contratado. Y también existe un tercer nivel que es denominado retrocesión, que sería lo que podría decirse un seguro del reaseguro, un tercer nivel, digamos, ¿no? Esto, digamos, la finalidad básicamente tiene que ver con distribuir en todo caso los riesgos que surgen de la misma actividad. Es muy difícil que pase, porque en realidad cuando hay una rama del seguro que se asegura, como les decía, hay todo un estudio previo, un estudio de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy difícil que suceda, pero supongamos, si se incendia toda una ciudad en el mismo momento y hay contratado miles de contratos de seguro por incendio en esa ciudad, bueno, evidentemente la compañía aseguradora no podría llegar a responder por todos los reclamos y pagar todas las indemnizaciones que corresponderían, ¿no? De alguna forma, esto se ve limitado primero por todo ese estudio previo que yo les mencionaba, y después también, de alguna forma, esto del reaseguro y de la retrocesión tiene que ver un poco con la necesidad de repartir los riesgos que se van asumiendo. Lo mismo sucede para hacer un paralelismo en todo caso, con los bancos, ¿no? Bueno, pasó tiempo, algunos a lo mejor se acuerdan, yo me acuerdo, pero en el 2001
hubo una crisis muy grande, muy importante, que fue, bueno, donde pasó una devaluación importantísima, fue el corralito, una desconfianza muy grande en el gobierno en aquel momento, y bueno, toda la gente fue al mismo tiempo, en el mismo momento, a sacar los ahorros que tenían depositados en los bancos, y ahí, bueno, se produjo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque en realidad el banco es un intermediario en el comercio del dinero, y lo que hace el banco es recibir plata de los clientes en depósito para luego utilizarlos en otro tipo de operaciones. Y en realidad el banco no tiene toda la plata que recibe de los clientes a disposición. Es más, digamos, el Banco Central lo que exige el Banco Central es un encaje determinado, que lo eleva o no depende de la política económica y cambiaria, es todo otro tema, ¿no? Pero básicamente el encaje quiere decir que el banco tiene que tener un determinado porcentaje de dinero que recibe de sus clientes en disponibilidad, pero no tiene el 100%. ¿Por qué? Porque el banco al mismo tiempo lo que hace es prestar ese dinero a plazo, a término, a través de diferentes contratos que va celebrando con sus clientes, y por lo tanto no tiene manera de conseguir, tiene que esperar a cobrar para después devolverlo a los clientes. Entonces se produce ese cuello de botella que yo les mencionaba, y bueno, a partir de allí una gran crisis económica, más allá de que los bancos nunca regalan nada, ¿no? Que también eso es cierto y hay que tenerlo presente. Pero digo, desde este punto de vista, en aquel momento lo que se produjo fue justamente eso. Una gran cantidad de gente, de personas que fueron al banco en el mismo momento con el objetivo de poder retirar sus ahorros, la plata que había depositado allí, y bueno, se armó, como diría algún personaje de la televisión, la batahola infernal, toda la gente queriendo sacar en el mismo momento el dinero, y ese dinero por supuesto no estaba. Y allí se produjo una crisis social importante, una crisis económica, una crisis de gobierno, y fue todo lo que pasó y sucedió en el 2001, estallidos sociales también. No parece tan lejos y parece muy lejos al mismo tiempo. En realidad ha pasado bastante tiempo, ya han pasado 20 años y bueno, seguro a muchos de ustedes seguro ni se acuerdan, no tenían ni siquiera la edad para recordarlo, ¿no? Así que lo que sí, yo me acuerdo porque hubo varios clientes, entonces se iniciaron juicios, fue un desquicio porque los juzgados eran juzgados, los trámites en los juzgados federales, y no tenían la capacidad suficiente. Y me acuerdo porque íbamos a hacer cola para ver los expedientes a las 3 de la mañana y estábamos esperando afuera para ver los expedientes y bueno, y seguir adelante esos expedientes ahí en calle Entre Ríos, entre Catamarca y entre Tucumán y Urquiza. Así que me acuerdo no tan gratamente de ese momento, pero bueno, sí me acuerdo de que eso sucedió. Esto viene a cuento porque, claro, bueno, este tipo de negocios, por supuesto, tienen sus estudios de probabilidades, sus características, no es que se autoriza de un día para otro todo esto, ¿no? Entonces, tanto la actividad aseguradora como la actividad bancaria y también lo que sucede en el ámbito del mercado de capitales, son temas que son urticantes, donde el Estado tiene que tener cierto control. Muchas veces ese control no lo ejerce o lo ejerce de una forma muy mala, y por eso se dan este tipo de crisis o circunstancias. Han pasado también casos en los cuales hubo compañías aseguradoras que directamente fueron liquidadas, y esto provocó daños importantes, porque también recuerdo casos en los cuales, por ejemplo, un asegurador había pagado puntualmente, aseguradores en general, ¿no? Hubo casos
bastante importantes. Habían pagado la prima de manera puntual, habían pagado el precio del contrato de seguro que habían celebrado y había ocurrido el siniestro, por ejemplo, accidentes de tránsito importantes, y se encontraron donde habían pagado el seguro que habían contratado, se liquidó y no había quien respondiera. Entonces tenían que responder con sus propios bienes personales, accidentes de tránsito importantes donde había mucho dinero en juego también. En este caso tampoco las compañías aseguradoras, al estar liquidadas, no respondían y tuvo que intervenir la Superintendencia de Seguros de la Nación en esos casos, ¿no? Pero bueno, fíjense lo importante que es, digamos, los temas relacionados con los bancos, las compañías aseguradoras y también el mercado de capitales en general, que pueden provocar daños muy severos en la sociedad, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver y venía a cuento, no sé de dónde comencé y por qué terminé acá, pero bueno, creo que era por el tema del contrato de seguro. Bien, ¿alguna pregunta puntual, alguna pregunta específica? El profesor Rienzi va a desarrollar seguramente el tema de derechos industriales o intelectuales y yo voy a desarrollar en las 2 clases que viene básicamente lo que son títulos valores y bueno, también aprovechen para, en todo caso, si tienen alguna duda, anotarla o registrarla, así lo charlamos acá en clase. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta, hoy terminamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Sí, me dijo que va a terminar la parte de bancos y él después sigue con el tema de derechos intelectuales, ¿no? Así que las próximas clases también ya terminan con ese tema. Y bueno, nosotros terminaremos con los títulos valores y en todo caso algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener o plantear, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, vayan leyendo y en todo caso si hay algún tipo de pregunta que quieran hacer, la registran y me la hacen, no tengo problemas. Una pregunta que Sí. no tiene que ver. En la segunda mesa, o en la segunda mesa de diciembre, ¿en la modalidad de la misma? Las 2 van a ser iguales, sí. Las 2 van a ser iguales. Por lo menos ahora en diciembre, después el año que viene, si Dios quiere, ya será todo de manera presencial. Veremos cómo. Sí, salvo, bueno, no sé, qué sé yo, salvo que ocurra algo raro, pero bueno, uno la verdad que no sabe muy bien cómo es esto. En algunos lados se han incrementado casos, pero bueno, esperemos que no, que simplemente sea una alarma y nada más que eso, así que esperemos que el año que viene podamos desarrollar normalmente, como hace ya tiempo no podemos hacerlo, ¿no? Listo, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta la próxima, profesor. Que ande bien. Bueno, les agradezco, nos estamos viendo, que anden bien. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego. Saludos. Chao, gracias. Chao.